Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Usted lo cree? El hecho de que usted todavía no vea lo que quiere ver, lo que espera ver, no quiere decir que no vaya a suceder. Muy claro está, hay cosas que no hacen parte del propósito de Dios, pero que están en nuestro corazón, y solo el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas para darnos claridad frente a esa realidad. El título de la enseñanza de hoy: el origen de la desobediencia. Mira, la verdadera lucha que un hijo de Dios enfrenta en este mundo, la verdadera lucha de un hijo de Dios es obedecer la palabra. ¿Sí? Si tú estás luchando por conseguir dinero, porque esto suceda o porque esto suceda, esa no es tu lucha verdadera. Tu lucha verdadera es obedecer la palabra de Dios. Esa es la lucha de un hijo de Dios. La fe verdadera se muestra con acciones. ¿Cómo es que se demuestra la fe verdadera? Con hechos, no con palabras ni diciendo yo creo. La fe verdadera se muestra con acciones. El que cree y confía en Dios obedece su palabra por encima de todo, aún de sí mismo. Entonces, bajo ese parámetro, ¿cuál será la fuente, el motor que impulsa al ser humano a desobedecer? ¿Qué es lo que dentro del hombre, queriendo él amar, termina odiando? ¿Por qué una persona ayer en la tarde dijo, no vuelvo a tomar, y hoy está amanecido, no ha llegado a casa? ¿Qué es lo que lo lleva a desobedecer? Esa es la enseñanza de hoy. Vamos a ir al texto base del día de hoy. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y hoy voy a tomar la palabra en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Ahí está en las pantallas. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Este es el mensaje base, el texto base del día de hoy. Dice así la palabra de Dios: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Amén. Quiero decirle algo. Dios creó al ser humano para que viviera eternamente. Todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios trae como consecuencia muerte espiritual, muerte mental, muerte física. Por eso el Señor Jesucristo vino para darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Todo lo que tú y yo hagamos fuera de esta palabra trae muerte, por pequeño que sea. Por pequeño que sea. Todo lo que yo haga fuera de esta palabra trae muerte. Todo. Decisiones personales, decisiones académicas, decisiones laborales, decisiones familiares, financieras. Todo lo que hagamos fuera de la palabra de Dios, ¿qué nos va a traer? Muerte. Y desde Adán y Eva, todos pecamos. Desde Adán y Eva todos estamos sumergidos en esa vida de pecado. Miremos lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan 10:10.
TLA. Mira lo que dice la palabra aquí en Juan 10:10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Todo lo que yo hago bajo el orden de la palabra me trae vida plena. Todo lo que haga dentro de la palabra me trae vida plena. Amén. Estar en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, entonces tú estás diciendo, yo tengo vida plena. Tener vida plena es obedecer la palabra de Dios. Hay 3 preguntas importantes. ¿Cuáles son? ¿Dónde está la raíz de la desobediencia? Todo tiene una raíz, todo tiene una causa. ¿Dónde está? ¿Dónde nace esa desobediencia? ¿Cuál es la semilla de la desobediencia? Espíritu Santo, enséñanos. Y todo está en su palabra. Miremoslo en Génesis 2:15 al 17. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Está hablando Dios. Este es el primer mandamiento, el primer mandato, la primera orden de Dios para el hombre. Con claridad nos dijo: si desobedeces mi palabra, mueres. Si desobedeces mi palabra, mueres. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿O no? Aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis hijos están así? Porque hemos vivido obedeciendo a Dios a medias. Obedecemos, pero a medias. Acomodamos la palabra. Lo que me parece y como que es fácil, lo obedezco. Pero el resto sí, no. ¿Y qué estamos trayendo a nuestra vida, hogar, familia, finanzas, trabajo, estudio? Muerte. Estamos trayendo muerte. Entonces, aquí está el único mandato que él dijo: mientras trabajas, guarda mi palabra, de ese árbol no comas. ¿Qué pasó en Adán y en Eva? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta, la enseñanza de hoy. Señor, ¿por qué Adán y Eva pecaron? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde nace ese motor de desobediencia? Entonces, sigamos ahí en Génesis capítulo 3. Dice: entre los animales salvajes que Dios creó, aquí está hablando de una manera alegórica, simbólica. No había otro más astuto que ¿quién? Que la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el diablo, Lucifer, Luzbel. Es uno solo. Él no es tripartito. Él no es omnipresente. Él no es omnisapiente. Él es un querubín creado por Dios. Luzbel, Lucifer, el diablo y Satanás es solo uno. Y es el príncipe de las tinieblas. Y entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. ¿Cuál es la característica de Satanás? Astucia. Un día la serpiente le dijo a la mujer: wow, Eva está hablando con Satanás. ¿Y qué le dijo? Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pero si lo hacen,
morirán. Pero la serpiente, ¿qué hizo? Insistió. Eso es mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Aquí vemos lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Aquí vemos a ese Luzbel, Lucifer, diablo y Satanás cumpliendo con su función y trabajo. ¿Cuál? Robar, matar y destruir. ¿Qué? La enseñanza, la semilla, el mandato que Dios le había dado a su hijo. De eso no comas. El trabajo de Satanás es engañarte, convencerte, seducirte, inclinarte para que tú y yo hagamos todo lo que está contrario a esta palabra. Y utiliza los sentidos. Nos hace ver, oír, sentir, oler, degustar, tocamos. Y de una manera astuta nos dice, no, tranquilo, eso está bien. Eso está bien. Siendo que nosotros en la mañana leímos la palabra donde dice, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. En la mañana leímos la palabra donde nos tocó la porción porque el Espíritu Santo sabía, perdona a tu enemigo. Era la porción donde Pedro le estaba diciendo, y si vienes 7 días a pedirme perdón, le dijo, no solo 7 veces lo perdonas, 70 veces 7. Y no alcanzó tu jefe, tu amigo, tu compañero, tu esposo en decirte algo, y nosotros. Es que obedecer es lo que nos bendice. No tener la razón, no ganar un pleito, no estar por encima del otro. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Satanás. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Cumpliendo su función. Engañar a la mujer para robarle esa semilla que Dios había sembrado en la mente del hombre. Entonces, la gran pregunta que necesitamos hacernos, iglesia, este es el centro del mensaje. ¿Qué es lo que yo me debo preguntar a diario? ¿Qué es lo que yo debo preguntar antes de tomar decisiones? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? Tengo que decirle algo a mi esposa, pero yo antes de ir, Señor, lo que le voy a decir a mi esposa, ¿cómo lo digo con tal de que sea agradable a ti? Hoy algunos irán a almorzar a un lado, afuera, todo. Les preguntamos, Señor, ¿tú quieres que vayamos a ese restaurante? Aunque tengamos el dinero porque vale mucho ir allá. ¿A ti te agrada que vayamos allá? ¿A ti te agrada? Porque toda la semana tuve mucho trabajo y es necesario dormir. Y lo necesitamos. Y el Señor nos da el reposo y nos permite dormir. Pero qué lindo cuando nuestra vida está rendida al Señor Jesucristo. Cuando en lo mínimo y en lo máximo. Señor, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. ¿Eso te agrada? Eso es un hijo de Dios. ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué sacamos con ganarle un pleito a alguien? Se lo hicimos a la manera de Satanás. ¿Qué sacas con ganar más dinero si en quien te lo está dando es Satanás? ¿Cobras más? Tú sabes que lo que estás comprando te costó $1 y estás cobrando 12. Y Dios te dijo, cobra solo 7. Ahí te queda todo. Los otros 5 te los está dando Satanás. Estás trayendo muerte a tus finanzas. En el banco el gerente está muy feliz porque ahora eres el que más dinero llevas. A veces queremos hacer buenas obras. Buenas obras. Buenas obras. Y yo pregunto, le preguntamos al Señor, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? Esa es la pregunta magnánime. Voy a ir allí, ¿eso te agrada?
¿Eso es digno de ti? Abraham estaba bendito, dice la Biblia. Abraham era bendito, tenía animales y todo, ¿verdad? Pero él le había obedecido a medias, porque Dios le dijo: vete al lugar que te voy a mostrar, pero no me llevas a ningún familiar, y se llevó a Lot. Y Dios tuvo que permitir que entre los bienes de Lot, los pastores de Lot y toda la casa de Abraham se armara un pleito. ¿Por qué? Porque Abraham le obedeció a medias. Pero cuando Abraham, como era el hombre de fe, diga: la fe son acciones, diga: la fe son acciones. La fe es actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué necesitan Abraham y Lot? Un lugar donde sus animales tuvieran pastos verdes, aguas, y toda su gente, esclavos y familia, frutos de los árboles. Y él solo estaba en el Jordán. Y a la hora de decir, dice Abraham: no es bueno que peleemos, no es bueno que peleemos, separémonos. Pero Abraham, siendo el patriarca, siendo el tío, la autoridad, dijo: decide tú primero. O sea, ¿qué le dijo? Váyase a lo que usted necesita. Y luego le dijo: ¿verdad, tío? Y lo que escogió, por conveniencia, por lógica: a ver, yo tengo animales, necesito agua, necesito pasto, necesito frutos, voy para allá. Y el tío le dijo, Abraham dijo: yo iré para el lado contrario. Cuando Abraham, siendo bendito, obedeció a la palabra de Dios. ¿Cómo la obedeció? En Mateo dice: cuando yo le doy al otro lo que quiero que me den a mí, estoy en obediencia a Dios. Cuando yo trato al otro como quiero que me traten a mí, estoy en obediencia a Dios. Así el otro está en pecado, Así el otro sea un dirigente y una autoridad que está haciendo mal las cosas, a mí no me corresponde juzgar ni maltratar. Yo tengo que darle a él lo que quiero que me den a mí. ¿Estamos, iglesia? En el momento que Abraham se separó de Lot, Dios lo llamó y le dijo: ven, ahí donde estás, tú no tienes que ir a ningún lado, no tienes que irte a otro país, no tienes que irte a otro matrimonio, no tienes que irte a otra empresa, no tienes que irte a otra ciudad, tú no tienes que trabajar horas extras, no consigas 2 trabajos, ahí donde estás, abre los ojos y mira. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Ahora que me obedeciste al 100, abro los cielos sobre tu vida, toda la tierra te la entrego a ti y a tu descendencia. ¿Por qué nuestras vidas están como están? Porque obedecemos a medias. Yo tengo una palabra de Dios para tu vida hoy. Los cielos están abiertos y nuestra obediencia a medias no permite que ni yo ni mis hijos recibamos la plenitud de todo lo que nos pertenece. Diga: soy heredero del reino de Dios. Porque hay enfermedad en muchos hogares. Puede ser por desobediencia o por prueba. Pero hay personas que su enfermedad viene en desobediencia. Obedecen, pero a medias. Estoy hablando palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Obedecer. ¿Qué es lo que necesitamos? Obedecer. Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice así. El diálogo entre Eva, dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. O sea, ¿qué utilizó? Los sentidos. Dios, ¿qué le había dicho? No comas. ¿Y qué terminó diciendo ella? Sí se puede comer. Y que solo de verlo se le antojaba y daban ganas de alcanzar ¿qué? Sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. El diálogo entre Eva y Satanás la sumergió, la direccionó, la inclinó a llamar bueno lo que Dios le dijo que era malo. Hablar con Satanás la inclinó a llamar vida donde iba a encontrar muerte. Wow. La llevó a conceptualizar, la llevó a interpretar la palabra de Dios a su manera. Cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios a nuestro acomodo, traemos muerte.
y terminó desobedeciendo. Y no solo trajo muerte a ella, sino que le trajo muerte ¿a quién? A su esposo. Y a partir de ahí, ¿a quién? A toda la humanidad. Cuando en un matrimonio no hay obediencia a la palabra de Dios, se levanta una descendencia de maldición. Pueda que ganen mucho dinero, pueda que estén muy bien, pero cuando el esposo como sacerdote, su vida no está consagrada en obedecer a Dios, teniendo relación con la palabra, en amar y respetar a su esposa, en cuidarla, en guardarla, así como Cristo ama a la iglesia, los hijos pagan las consecuencias. Dijo el Señor: no es bueno que estemos solos, y nos hizo ayuda idónea. Pero es que todos ya venimos de pecado. ¿Sí? Todos ya venimos de pecado. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Se dieron cuenta que Dios no le prohibió a Eva hablar con Satanás? ¿Por qué Dios no le prohibió a Eva hablar con Satanás? ¿Por qué? Porque Dios le había dado su palabra a Eva. No digas mentiras. Ok, no basta con que no digas mentiras. ¿Qué te la pasas 24 horas con gente mentirosa? Si vas a estar ahí, vas a estar para que seas luz. ¿Qué te la pasas tú, dizque, para evangelizar y cambiar con gente que no teme al Señor? Gente que no honra al Señor. Gente que vive una vida en amistad con el mundo, y dice la palabra que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué hago yo diciendo, viniendo aquí a congregarme, aprendiéndome la palabra de memoria y viviendo una amistad con el mundo? Estás trayendo muerte a tu vida. Estás llenando de espíritus inmundos tu hogar. El diablo tenía la razón en algo. Escúchame, pon cuidado. Devuélvete a 3:4 de Génesis. Cuando la engañó, le dijo, Dios le había dicho: no comas de ese árbol porque mueres. ¿Y qué le dijo Satanás? Eso es mentira, no morirán. ¿Adán y Eva murieron físicamente? No, pero la desobediencia trajo muerte a su vida, a su vientre. Y con dolor tuvo que ver cómo su hijo mayor, Caín, mataba a Abel. Y a partir de ahí se levanta una generación maldita y una bendita. ¿Por qué el hombre peca como si nada? Porque la consecuencia no se ve en el momento. Y puedes irte de esta vida sin que veas la consecuencia. Condenado al infierno porque tú no obedeciste. Te vas con Satanás. Tú no obedeciste. Te vas con Satanás. Te vas al infierno. Cuando ya se obedece, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Cada vez que pecamos nos endeudamos, y la única manera de pagar es con la vida. Y como decidimos pecar toda la vida y no arrepentirnos y pedirle a Jesucristo que nos libere de la vida de pecado, una descendencia será esclava de Satanás. Vemos cómo Dios le dio al hombre su mandato. Volvamos allí a Génesis
2:17. Ahí le dio el mandato y se dejó engañar. ¿Pero por qué? Por hablar ¿con quién? ¿Con quién te la pasas hablando en tu mente? Entonces, ¿con quién hablamos en nuestra mente? Pónganme mucha atención. Con los sentidos extraviados. No desearás la mujer del prójimo. Claro, es que ni siquiera es no te acuestes, es ni siquiera la desees. Mírala, pero no la admires. Respeta a la mujer del prójimo. ¿Y yo con quién hablo acá? Ay, religioso. ¿No ve que se le está ahí ofreciendo? Y entonces empiezo a hablar ¿con quién? Con Satanás. Es mentira. Y va el hombre y cae en adulterio y no le pasa nada. Ay, es verdad, no pasa nada. Sangre de Cristo. Se abren puertas para que las tinieblas entren. Y Satanás empieza a tomar gobierno de ese matrimonio. Satanás empieza a tomar gobierno de esos hijos. Satanás empieza a tomar gobierno de las finanzas. Ya no te alcanza aunque ganas más. Ahora pelean más entre ellos. Porque el corazón está endurecido. Porque ninguno quiere venir a rendirse a Dios. Ninguno se arrodilla y le dice: Señor Jesucristo, he pecado, he pecado, he pecado. El problema no es haberse dejado engañar de Satanás. El pecado verdadero es no reconocer. No aceptar que pequé. ¿A quién le dio la palabra a Dios? A Adán. ¿Quién fue la que desobedeció? Eva. Cuando Eva le dijo a Adán: come. Adán, ¿por qué comió? Porque dejó de ser uno con Dios por ser uno con su esposa. Cuando alguno de los dos cae en el hogar, ese hogar se mantiene. Cuando solo uno, el que no ha caído, se mantiene aquí, perdonando, amando, bendiciendo, orando por la esposa, orando por ese esposo, clamando, gimiendo, rogando, no hablando con Satanás. Voy a hacer lo mismo, me voy a buscar otra, me voy a buscar otro, me voy a vengar. Es que yo tan buena y tan bueno que he sido. No, clamando, gimiendo, de rodillas, ayunando, apartándose de Lot. ¿De qué me debo apartar, Señor, para que la bendición vuelva a mi vida? ¿De qué me debo apartar para que este familiar no muera de cáncer? ¿De qué me debo apartar para que no me embarguen mis bienes? ¿De qué me debo apartar, Señor, para que mi hijo y mi hija salgan de la maldición en la que cayeron? ¿De qué me debo apartar, Señor Jesucristo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué me debo apartar, Señor? ¿De qué me debo apartar para que los cielos se vuelvan a abrir? Pregúntale al Señor, por favor, Él te va a contestar. Ahí donde estás, pregúntale: ¿de qué me debo apartar? Le había dado el mandato. Dios le dio al hombre su mandato, su orden. Le dio, ¿qué es esto? Una enseñanza. La palabra de Dios no es más que enseñanza. Algo a lo cual nos debemos acostumbrar a vivir. ¿Qué es fe? Acostumbrar mi ser a vivir conforme a esta palabra. Eso es ¿para qué es una enseñanza? Para ponerla en práctica. Y aquí Dios le enseñó, le dijo: del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás porque mueres, hijo. Esa enseñanza tenía que ponerla en práctica. Pero Satanás le sugirió otra enseñanza. Dios le dio una enseñanza y Satanás sugirió otra enseñanza.
Y aquí está el hombre frente al regalo que Dios le había dado, el regalo más grande que nos dio: libre albedrío. Te doy la libertad, hijo, hija, para que escojas. Te tengo en prueba en tu matrimonio, por eso tu mujer no quiere nada contigo. Te tengo en prueba en el trabajo, te tengo en prueba en los estudios, te tengo en prueba en las finanzas. Y Satanás te está diciendo: tuércete, mire, tonto, bobo. Te tengo en prueba. Las cosas no se dan. Y en vez de venir a Dios, nos vamos a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a los santeristas, a los instrumentos conscientes de Satanás aquí en la tierra. No confiamos, ni creemos, ni esperamos en la palabra de Dios, porque queremos que se nos solucione el problema que hemos construido pecando, que se nos solucione ya. No fuiste una esposa que respetaste a tu esposo. La única y gran manera de respetar a un esposo es orando por él. Orando, doblando rodilla. Porque Dios no se equivocó con tu esposa y tu esposo. Y cuando un hombre o una mujer oran por su cónyuge, Dios levanta a ese varón y lo libera de donde sea. Pero debes orar, debes pagar un precio. Debes venir al secreto de Dios. Debemos meternos con Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios, se va el miedo. Porque Dios te dice: lo que estás viendo es la consecuencia de tu pecado, pero yo te perdoné. Tu hijo no quedará ahí. Tu hija no quedará ahí. Tu esposo será libre de esa atadura. Pero si tú te vas a la bruja, al brujo, que porque él hace amarres, wow, le abriste todo el portón a Satanás. Él te hace el favor y te devuelve al esposo y a la esposa, pero te lo cobra con tu vida. Tu alma se condena. Cuando tú consultas brujos, le vendes el alma al diablo. Traes atmósfera de tiniebla a tu hogar. Cuando el gozo que da la presencia del Señor, David, habiendo pecado, dijo: devuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación. Él no le pidió más. Él era salvo, pero ya no tenía gozo. ¿Y qué hace el hombre? Se va al alcohol, a los vicios, a los amigos de Satanás, al mundo, al adulterio, y sale uno feliz de pecar. Y llega a la casa con un séquito de espíritus inmundos a destruir el hogar. Génesis 3:11 en Reina Valera, por favor. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque cuando ellos cayeron, sintieron miedo. Si te das cuenta que el miedo es la manifestación de vivir obedeciendo a medias. Una persona que le tiene miedo a todo, que le tiene miedo al jefe, le tiene miedo al marido, el miedo es una dosis específica de cortisol que se activa para bendecirnos. Tú vas por una calle y cuando ves que aparece alguien y el Espíritu Santo te dice: te van a robar, el cortisol se activa y eso manda fuerza a los músculos, adrenalina, y tú puedes, si es necesario, levantar un camión con tus brazos y no te das cuenta, porque en ese momento el cortisol, el miedo,
es para bendición. El miedo me avisa que debo huir. El miedo me avisa que debo quitarme. El miedo me avisa que ahí hay algo que va a pasar y me voy. Pero el otro miedo, este miedo del que manifestó, devuélvete al versículo 7 en Génesis, ahí en Reina Valera 3:7. Gracias, Gabriel. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Empezaron a ver. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, empezamos a ver la vida de otra manera. Y conocieron que estaban desnudos. Empieza uno a ver problemas donde no están. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y empieza uno a solucionar los problemas con algo que no lo soluciona. 8. Y oyeron la voz de Dios que se paraba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Dios no se aparta nunca de ti. Diga, Dios nunca se irá de mi vida. Dígalo. Somos nosotros los que nos escondemos de la presencia de Dios, porque el pecado nos aparta. El pecado te aparta de la esposa que Dios te dio, del hogar que Dios te dio, del trabajo con el que te bendice, para llevarte a lugares donde te mata, te destruye, te roba todo. 9. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Le estaba hablando del lugar físico? No. ¿Dónde estás? ¿Y qué le contestó Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene el origen de la desobediencia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol del bien y del mal. ¿Dónde nace la desobediencia? En una enseñanza. ¿Dónde nace el pecado? En la mente. Antes de que tú hagas algo, lo pienso, lo siento, lo deseo. Y la unión de un pensamiento con un sentimiento produce un deseo y nace una acción. ¿Cómo estás pensando en este momento de eso que te molesta? Que tu cónyuge no te corresponde, que las finanzas no te alcanzan. Y ahí empiezo yo a sembrar semillas y semillas y semillas. Y a los meses o añitos aparece un árbol. Árbol que da fruto ¿de qué? De muerte. ¿Da fruto de qué? De muerte. Y uno dice, ¿y por qué yo no puedo salir de este vicio, de este hábito, de este adulterio? ¿Por qué yo no puedo dejar de robar? ¿Por qué no puedo dejar de decir mentiras? Porque es un árbol cuya semilla tú sembraste sin darte cuenta por hablar con Satanás. Los sentidos, las emociones y nuestro pecado lleva a que los hombres y las mujeres ya no aceptan atracción entre hombre y mujer, sino entre ellos mismos. ¿Por qué? Por los sentidos. Y ahí viene, voy a hablar algo directo. ¿Sabes por qué? Porque los matrimonios que fueron casados por un pastor, por un curita, celebraron una ceremonia, pero ese matrimonio no obedece a Dios. Y ese hijo y esa hija se levantó viendo a un papá en pecado, a una mamá en pecado, en una atmósfera de desobediencia, pero cumpliendo una norma humana, natural y social. ¿Cuál? Somos marido y mujer. No basta con que un hombre se case con una mujer. Eso no es obedecer a Dios. Eso lo ha hecho toda la humanidad. El diseño de Dios es que un hombre se case con una mujer para honrar a Dios. Hasta que el hombre y la mujer no decidan honrar obedeciendo la palabra de Dios, los hijos siguen pagando las consecuencias. ¿Por qué se debe celebrar la ceremonia matrimonial? ¿Para qué es la ceremonia matrimonial? Debe celebrarse la ceremonia, porque es donde el hombre y la mujer se toman de la mano y dicen,
decido honrar a Dios con mi esposa y mis hijos. Y ahí mismo se viene el séquito de las tinieblas a poner argumentos y todo. ¿Por qué te divorcias? Porque quedó en palabras, no en rendición, no en obediencia, no en humillarse, no en vivir en santidad, no en tener una vida con la palabra, en ayuno, en oración, en clamor, en servicio a Dios. Servirle a Dios. Si tú no le sirves a Dios, tú no eres discípulo de Jesús. Como sabes que eres discípulo, porque le sirves a Jesús. Y el que le sirve a Jesús, Él nos da todo. Entramos a la nómina del reino. ¿Sabes qué nos da? Salud física, mental, espiritual. Nos coloca en un lugar donde, si es el salario mínimo, nos alcanza para todo y nos sobra. Pero ¿qué sacas tú ganando millones si tú no tienes mayordomía en el espíritu? No manejas bien las finanzas. Porque el que prospera, ¿quién es? Dios. Dios es el que prospera. Entonces, aquí le dice el Señor, escogiste una enseñanza diferente. La semilla, la raíz, la esencia de la desobediencia está en lo que decido. Y lo que decido nace de lo que pienso, siento y deseo. De lo que abunda aquí en la mente es lo que habla el corazón. Y cuando el Espíritu Santo no está en la vida de un hijo de Dios, de un ser humano, esto está lleno de argumentos, de insatisfacción. Tienes salud, pero vives insatisfecho con todo. Tienes esposa, pero estás deseando todas las del barrio. Tienes una vida digna. Ya te dio una casa, un vehículo, una empresa, un trabajo, pero tú quieres tener más carros, más casas, más. Si nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece, nada, porque si nos perteneciera no lo llevaríamos eternamente. Nada me pertenece. Todo lo que tengo es prestado para vivir una vida digna, no lujosa. Un corazón fuera de la presencia de Dios quiere vida lujosa, no digna. Y una cosa es vivir dignamente y otra cosa lujosamente. Y por el lujo se le vende el alma a Satanás. ¿Quién da lujos? Satanás. ¿Quién da dignidad? Jesucristo. El pecado no es cuestión de tener bienes materiales, pero cuando fueron dados por Dios, tú sigues en obediencia al Señor. Tienes fincas, casas, carros, pero todo el mundo alrededor dice: qué bendición de gente, qué bendición de señora, de varón, qué bendición. ¿Y tú sabes por qué tienen tanto? Porque es gente que se arrolla y dice: Señor, dales más. Porque esa persona eres tú bendiciéndome a mí, que por haber pecado no tengo ahorita con qué comer. Él me da para comer. Si lo que tienes no lo puedes compartir, eso que tienes no viene de Dios. Si lo que tienes no lo puedes compartir, eso que tienes no viene de Dios. Si lo que más te gusta a ti en algún momento por prueba de fidelidad, Dios te dice: esa chaqueta, quítatela y dásela. Pero es que la traje de Estados Unidos, es original. Tú te das cuenta que yo cuando camino por la calle, todos voltean a mirar porque nadie la tiene. Le dice: por eso, quítatela y dásela a él. Pero si él es mecánico, la va a engrasar. Pero me vas a obedecer. ¿De qué lot te debes separar? ¿De qué lot te debes separar? ¿De qué lot te debes separar? ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿De qué lot me debo separar? ¿Sí? Entonces,
Lo que decido nace de la enseñanza que yo acepté. A través del siervo Carlos, el Señor vino ministrando cómo oímos más la voz de Satanás. Él cómo gobierna una vida y la manipula, colocándole sus pensamientos. ¿Cómo sé que un pensamiento es de Satanás? Porque no está conforme a la palabra. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Eso es para los pastores. ¿Cuánta Biblia tienes ya aquí en tu mente grabada de memoria? El que se levanta pensando solo en hacerse rico, el que se levanta pensando solo en hacerse rico, sus finanzas serán para los hijos de Dios. El que se levanta pensando solo en obedecer a Dios, en agradar a Dios, otros están trabajando para darle lo que ni él se imagina que Dios le va a dar. El que obedece la palabra de Dios, de un momento a otro le dicen: mira que Dios me dijo que le diera ese carro. Recíbalo. Usted no trabajó por él como esclavo de Satanás. Usted trabajó para Dios, obedeciendo su palabra. Los hijos de Dios no somos esclavos de Satanás a través de un trabajo. Los hijos de Dios somos siervos de Jesucristo, obedeciendo su palabra. Si en lo que haces no obedeces la palabra, siendo hijo de Dios, te estás dejando tratar como esclavo de Satanás. Siendo hijo de Dios, qué doloroso, porque desconoces tu heredad. Está aquí la iglesia. Entonces vemos en Proverbios 4:23, TLA, Proverbios, sobre toda cosa guardada, TLA, por favor, y sobre todas las cosas cuida, porque ella es la fuente de vida. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le sembró una semilla, un pensamiento, una enseñanza. ¿La puso a qué? A maquinar. Y ella no discernió y aceptó de Satanás algo que le pareció bueno, agradable y para alcanzar sabiduría. ¿Quién asesinó a Abel? La mamá. ¿Quién mató a ese hijo? Tú. Cristo te perdonó. Y te da otra oportunidad y estás matando a ese hijo también. Porque no le das el primer lugar a Dios. Traes muerte cuando no hay obediencia a la palabra. Porque el que no ama primero a Dios antes que a papá, a mamá, a hijo, a esposo, a trabajo, a dinero y a todo. Porque Él dijo: ámenme a mí primero, para que todo lo que hay en el mundo sea de tu bendición. Cuando tú amas primero al mundo, personas, cosas, esto que hay en el mundo nos mata. Primero debo amar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Obedeciendo su palabra, sirviéndole. ¿Te das cuenta de algo? A ti no te queda tiempo para servirle a Dios, porque Satanás no te da permiso. No pongas excusas. Satanás gobierna la mente de muchos que vienen a congregarse. ¿Quién puede participar en una jornada habitante de calle? Satanás le dice: en un día tú ganas 1 millón. ¿Qué va a hacer allá con esos andrajosos que huelen feo? ¿Cómo va a perder usted 1 millón? Un hijo de Dios sabe que lo único que nos importa es servirle a nuestro Señor Jesucristo. Servirle. Llegar temprano a un servicio. Cuando tú llegas a un servicio a las 9:05, no digas que fue que te cogió el tarde, que es que la familia, que Satanás te tiene esclavo, porque no hay disciplina, no hay orden en tu vida. No llegas al tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque tu vida es un desorden. Y dices que eres hijo de Dios y te volviste incumplido en todo, irresponsable en todo, y decimos que somos hijos de Dios. En la empresa nos tienen porque no hay más, hay quien más, pero en realidad no es
la voluntad de Dios, que vivamos una vida en desorden. Deuteronomio 30, 15, 18. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir. No hemos recibido lo que de Dios viene para nosotros. Y tendrán muchos hijos para bendición. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. ¿Tú sabes para qué Satanás te hace esclavo de una empresa? Para que en el momento de Dios le diga: quieto, Satanás. Le quita la empresa al esclavo y se la da al que la sirvió toda la vida al Señor. Esto no lo cree un hijo de Satanás. Esto solo es para la iglesia de Jesucristo. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida: obedecer la palabra de Dios. Romanos 12:2 en TLA. Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Dónde nace el pecado? Aquí. Cuando yo grabo un capítulo de la Biblia, la palabra de Dios, esa palabra saca la semilla que Satanás sembró. Esa palabra de Dios saca la semilla, ¿ok? Porque todos nacemos con la enseñanza de desobedecer para pecar y morir. Todos nacimos con la enseñanza de desobedecer para pecar y morir. Por eso necesitamos cambiar esa raíz, necesitamos cambiar esa semilla, esa enseñanza. ¿Qué necesito cambiar? Mi manera de pensar. Dejemos de pensar como estamos pensando, dejemos de juzgar, dejemos de criticar, dejemos de culpar a los demás, dejemos de creer que somos nosotros los que sabemos todo. Esa enseñanza es la que cambia nuestro pensar, sentir y desear. Juan 14:23. Jesús le contestó: si alguien me ama, ¿cómo amamos a Dios? Dios mi Padre lo amará y vendremos a Él a vivir con Él. Yo digo, en un hogar donde viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿hay enfermedad? ¿Hay ruina? ¿Hay violencia? ¿Hay pecado? ¿Hay inmundicia? ¿Hay maltrato? ¿Hay injusticia? No. ¿Y por qué tú vives como vives? Porque tú y yo amamos a Dios de dientes para afuera. Amamos a Dios es de sentimientos y emociones. A Dios se le ama solo obedeciéndolo. Solo obedeciéndolo. 24, Gabriel. Los que no me aman no me obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. 25. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. 26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñar, recordar. Oye, si tú y yo estamos llenos de palabra, a nosotros se nos sale la piedra. Y el Espíritu Santo dice: cálmate, porque hay vida de oración, hay vida de intimidad. Porque estoy
buscando obedecer a Dios. Cuando yo me levanto a buscar obedecer a Dios, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo me corrige, el Espíritu Santo me instruye en justicia. Jesucristo trae la enseñanza verdadera que puede cambiar nuestra naturaleza. El Espíritu Santo es el único que nos lleva de su mano para enseñarnos a obedecer a Dios. ¿Dónde nace la desobediencia? En lo que pensamos, sentimos y deseamos, que viene desde el vientre de mamá y desde Adán y Eva. ¿Dónde nace la obediencia? Cuando me rindo a Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo enseña el Espíritu Santo? Hay mucha gente que escucha vocecitas. Es que el Espíritu Santo me dijo. Es que el Dios me dijo. Es que a mi Dios me habla. No, Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Póngase sobre sus pies toda la iglesia, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia, como enseña el Espíritu Santo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Qué es la Biblia? Un mensaje. Señor, ¿qué hago? ¿Voy a viajar? Aquí te va a responder. Señor, ¿qué hago? ¿Me retiro del empleo? Esa preguntita de que si me divorcio o no, esa pregunta no la hace un hijo de Dios. El divorcio no existe en el diseño de Dios. El divorcio no existe en el diseño de Dios. Porque lo que Dios unió. Pero tu mujer debe ser sabia, no cantaletera. No agarrar a bibliazos a tu marido. Amarlo, respetarlo, honrarlo y orar por él. Y tu marido, dejemos de ser sinvergüenzas, manipuladores, machistas, maltratadores, insultadores. Cojamos el trapero de vez en cuando. Ayudemos en la casa, que ya no son sirvientas, son la bendición que Dios nos dio. Honrémoslas, respetémoslas. Y a nuestros hijos formémoslos en disciplina y amonestación. Así manda Cristo. Ya cuando ellos, por responsabilidad de nuestro pecado, se desviaron, vuélvete a alinear con Dios y espera en el Señor. La fórmula es sencilla. Reconoce, acepta, confiesa tu pecado, apártate del pecado, ven a la palabra, ora y espera el milagro de Dios. Tus hijos volverán a los caminos del Señor. Tu familia volverá al camino del Señor. ¿Dónde empieza? En ti. Tú eres la cabeza para que toda tu familia venga a los pies del Señor. Tú eres mi instrumento, dice el Señor. Te escogí, dice el Señor, y te doy fuerzas. Pero ven a mí, porque yo ya vine a ti, dice el Señor. ¿Por qué estás vivo? Porque yo vine a ti. Yo vine primero. Ahora tú respóndeme, obedéceme, búscame. Ven a mi palabra. Ven a mi palabra. Discipúlate. Porque si no te disipulas, nunca podrás servirle al Señor. ¿Y cómo sabes que eres discípulo? Porque empezaste a servirle al Señor y disipulas a otros. Y luego te vuelves coordinador, porque el Señor te da dones y coordinas. Y luego el Señor te dice ministro del Evangelio. ¿Tú sabes qué es un ministro? ¿Quiénes son los que están alrededor del presidente? ¿Qué es un ministro de Dios? No son todos en la iglesia. Somos personas pecadoras que el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y a cambio de nuestro pecado no nos dejamos distraer ahora. El ministro, tú sabes que es un ministro. Somos hombres que venimos de lo más bajo. Y que Él nos coloca ahora al lado de Él. Cuando un ministro auténtico ora por ti, es el mismo Jesús obrando en tu vida. A un ministro de Dios se le demanda respeto.
respeto y honra. Yo por mi pecado, por mi tibieza, recibí el irrespeto y todo lo que recibí. Pero dijo el Señor, es un nuevo comienzo. Aquí el pastor de pastores es el Espíritu Santo, pero aquí hay un ministro del Evangelio, y aquí hay servidores, y aquí hay discípulos, y aquí hay ministros también del Evangelio. Pero cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No lo menosprecies. ¿No lo qué? No lo menosprecies. Y dice que la Biblia es el mensaje de Dios. Y que esto tiene una utilidad. Y esa utilidad nos la da el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me enseña? Tú, Martín, en mi Hijo Jesucristo venciste a Satanás. No es al modelo de mandatos de hombres. Satanás es una autoridad puesta por Dios, y ningún ser humano tiene permiso de irrespetar esa autoridad espiritual. Ese cuentico que al diablo se le da duro, eso es un pensamiento de Lucifer. Tú quieres que Dios quite de Satanás en tu vida, sométete a Dios, resístelo, o sea, obedézcale a Dios, resístale al diablo. ¿Qué quiere decir? Él va a estar ahí como a toda hora, y él dice resístale, y usted tendrá que echarlo, se va. Y aquí en la palabra le dije en estos días, ¿cómo enfrento esta realidad que yo traje por mi pecado? Me dijo, ya te arrepentiste, ya pediste perdón, ya cerré las puertas. Ahora te voy a enseñar aquí cómo es que Él va a huir de ti. Y fue sencillo. Solo obedéceme. Con Él no se pelea. La única arma que venció a Satanás fue Jesucristo obedeciendo morir en la cruz. Coge tu cruz y sígueme, dice el Señor. Dejemos ya doctrinas de hombres. Aquí en el nombre de Jesús no acepto doctrina de hombre. Aquí nos sometemos a la palabra. ¿Está claro eso? Totalmente claro. ¿Sí? Porque Satanás falsificó todos los dones de Dios. Hay dones sobrenaturales dados por Satanás. Él hace milagros, prodigios, señales. Él puede hacer que aparezcan cosas allá afuera. Nosotros no nos guiamos por señales. Nuestra única señal, ¿sabes cuál es? Estoy obedeciendo la palabra. ¿Cómo sabes que tus hijos van a ser libres? ¿Son libres? ¿Fueron libres? Tus hijos ya son libres. ¿Quieres ver la señal? Pregúntate si estás obedeciendo la palabra. Ahí está la señal. El Espíritu Santo me enseña, me ayuda, me corrige y me muestra cómo debo vivir. Enseña, me ayuda, me redarguye, me dice, no, Martín, no se ponga a pelear con esa autoridad, ni el arcángel Gabriel, que va a escuchar usted a Satanás a través de nadie. Quieto, obedézcalo. Pero mire lo que está pasando, que no mire para allá, obedezca, diga obediencia. Y 17, ¿cómo dice el 17? De ese modo, ¿quiénes? ¿Quiénes? No todo el mundo. Ahí está el privilegio de servir. ¿Por qué tu vida está como está? Porque tú no le sirves a Dios en una visión eclesial. Allá lo que haces en tu trabajo, eso lo puede hacer Bienestar Familiar, eso lo puede hacer una ONG. Pero otra cosa es cuando nos reunimos y oramos y ayunamos y gemimos. Y el Señor nos dice, ancianos de la iglesia, oren allá porque voy a sanar. Ancianos de la iglesia, vayan allá porque voy a liberar. Ancianos de la iglesia, vayan allá porque voy a salvar. Vamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de un ministro del Evangelio. No como se nos da a nosotros lo que queremos hacer. Es en el amor del Señor. O en una empresa no se planea y el jefe y el gerente manda.
¿Por qué reciben sueldo? Porque le obedecen al gerente. ¿Por qué recibimos bendición? Porque le obedecemos a Jesús a través de su palabra. Usted está en la autoridad de acercarse y decirme: pastor, con todo el respeto, ministro de Dios, lo honro, pero lo que usted me está pidiendo no está en la palabra. Oremos, mi pastor. Qué lindo, me está ayudando el Espíritu Santo a través de usted. Pero no hable de mí entre la gente. No murmure de un siervo, no murmure de un ministro. Porque a María, la hermana de Aarón y de Moisés, le vino lepra 7 días. Y se estancó ella y se estancó el pueblo. Cuando uno murmura de siervos de Dios, así como otros murmuran de usted, estanca la vida. Si vinieron a hablarte de mí, acércate. Pastor, me están diciendo que usted pecó. Sí, y te pido perdón. Pero pregúntame a mí. No seas multiplicador del mensaje de Satanás. No te vayas a otros lados a hablar de un ministro. Ven al ministro y con la autoridad del Espíritu Santo pregúntale: ¿es esto verdad? Si es verdad, hija, hijo, perdóname. Ya el Señor me perdonó, y alineémonos con Dios. ¿Estamos? ¿Cómo se logra eso? A través de la palabra. Y entonces los servidores, cuando nos enseña el Espíritu Santo, estamos entrenados y preparados ¿para qué? Porque por hacer el bien, ¿qué nos van a pagar? Mal. ¿Cómo nos van a pagar por hacer el bien? Mal. Tú vas a llegar al hospital a servir y ¿qué te van a decir? Le prohíbo hablar la palabra. Entonces, ¿por qué usted no está entrenada ni preparada? Porque vamos a llevar ¿qué? Cosa humana. Y aquí yo tuve que pedir perdón. Empezamos de cero. Y por eso es que Satanás vive dándole palo a hijos de Dios, porque no cumplen con el mandato de Dios. Esto no es si quieres. ¿Eres discípulo? El primer lugar es para él. Amén. ¿Estamos, iglesia? Pedimos perdón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Consecuencia de nuestro pecado abrimos puertas de tinieblas, a través de las cuales, justificados por nuestra desobediencia, Satanás ha venido a tomar control y gobierno de nuestras vidas y hogares. Y hoy nos arrepentimos de todo corazón. Me arrepiento de practicar pecado, en el nombre de Jesús lo digo. Me arrepiento. Y reconozco que lo que estoy viviendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa y en el ministerio es consecuencia de obedecerte a medias. Pido perdón por los pecados de mi casa, de mi hogar, por los pecados de mi esposa, de mis hijos, en el nombre de Jesucristo. Y acepto que Jesucristo, tu Hijo único, mi Señor y Salvador, pagó por mí el precio de mi pecado. Me redimió, me justificó, y su sangre lava mi vida, el matrimonio, la esposa que me diste, los hijos que me has prestado, cada hogar aquí representado, cada esposo, esposa, hijo, hija, cada joven, jovencita, niño y niña. Pido perdón por todos ellos, Señor, en Cristo Jesús. Es Cristo en mí pidiéndote perdón a ti por nuestros pecados, y tú perdonándonos, porque escrito está. Y en el nombre de Jesús, creo que Jesucristo murió por mí y por toda mi casa, pero también resucitó y venció la muerte y venció a Satanás. Y envió su Espíritu Santo, que hoy está en nosotros. Y a partir de este momento determinamos vivir en obediencia a Dios. No existe ninguna ley en el universo que me prohíba o me impida obedecerle a Dios. No hay ley en el universo que me impida obedecer a Dios. Abra su boca y hable con Dios.
Padre, se cierran las puertas de maldición que por pecar y desobedecer se abrieron en el nombre de Jesús. Y se abre puerta de luz y de bendición. Levante sus manos y diga: la luz de Cristo vuelve a mi vida. La luz de Cristo vuelve a mi hogar, a mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Oro por su aporte financiero voluntario en el nombre de Cristo Jesús. Con sus propias palabras, dele gracias al Señor. Con sus propias palabras, porque te dio salud, porque te dio paz, y porque nunca faltará la harina y el aceite en tu alacena. Y antes tendrás para bendecir a otros, tendrás para dar mercados a otros. No le prestarás a nadie dinero, le sembrarás, porque la usurería no es agradable a Dios. Los gota a gota no son diseños de Dios. El que presta con interés, a Dios no le agrada. Si es una suma considerable, préstela, pero no cobre interés, y Dios le devuelve con intereses. Cuando preste, no cobre interés. Cuando preste, no cobre interés. Cuando preste, no cobre interés. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levantémonos y vamos a terminar orando la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Una semana, un mes, un nuevo tiempo en obediencia al Señor. Feliz semana, iglesia. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.